Por último, vamos a dar paso al ponente que va a cerrar estas jornadas. Hemos hecho un viaje que nos ha dado una visión global de lo que es la transformación, la tecnología en el ámbito de la salud. Nos han explicado qué es el Big Data y la inteligencia artificial. Hemos visto cómo esto se puede aplicar en fármacos y cómo se pueden gestionar bases de datos. Y ahora tenemos que aterrizar otra vez a la tierra y darnos cuenta de cómo se regula esto. Es decir, estamos teniendo, como se ha dicho a lo largo de las conferencias, una transformación brutal en muy corto espacio de tiempo y sabemos todos que lo de andar por casa siempre va despacio y la administración y la regulación es un tema extremadamente lento. Y para eso tenemos a Ricard Martínez. Ricard Martínez es profesor del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. Es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Es miembro de la Mesa de Expertos en Datos de Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Su actividad se centra en la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones en las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida. Ha formado parte de muchos grupos de trabajo, ha colaborado con el Ministerio en el establecimiento de diversas regulaciones y es director de la Ley de Privacidad y participa formando parte del grupo asesor del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Adelante. Buenas tardes. El de Derecho llega al final, es un poco duro, ¿verdad? Debo decir, en primer lugar, gracias Jesús, gracias Fundación, gracias Hospital por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Además, por una vez en mi vida, como esta tarde viajo, me he venido pronto y he disfrutado de toda la jornada con lo que he aprendido. No ha sido un viaje de camionero para llegar, desenfundar e irse, lo cual es de agradecer porque en mi trabajo es muy importante saber qué ocurre de verdad. No ayudar desde un sillón cómodo. Y además, como venía, algunos compañeros ya los conocía y como venía como celoso, dije, yo también voy a hablar de mi proyecto, por Dios. Y por eso ustedes ven EUCAIM en los logos. EUCAIM va a ser una infraestructura europea de imagen de cáncer. Pensada para el desarrollo de estudios observacionales, pensada para la analítica de imagen de cáncer anonimizada, que en estos momentos incorpora a 79 partners en 14 países distintos. Y que es el ejemplo paradigmático de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de desarrollo de plataformas para la innovación, para la investigación. Y además, en el contexto del conjunto de normativas que muy brevemente referiré, también es el ejemplo paradigmático de hacia dónde vamos, que es un mundo muy distinto del que hemos vivido hasta ahora desde el punto de vista también de la investigación. Aún así, procuraré no ser un terrible abogado que no pare de citar artículos. Esperemos que salga bien. Miren, antes ha salido el índice de McKinsey. Yo me traía el Impact Radar de Gartner, pero una coincidencia sistemática en ambos en lo que atiende a la inteligencia artificial. Pero además, si ustedes miran, no me voy a detener demasiado en cada diapositiva, pero en la inteligencia artificial aparece en distintas zonas de los quesitos y en algunos de ellos se habla de manera muy específica del impacto en los derechos fíjense ustedes arriba a la izquierda, del Human-Centered AI y del Digital Ethics. Es decir, dentro de nuestro radar de preocupaciones ha entrado esta materia. Y coincido con Alejandro. No solo coincido contigo, Alejandro, lo escribí en Agenda Pública del País. Esta etapa actual de demonización de la inteligencia artificial me parece poco inteligente, me parece poco elegante, me parece poco justificada y esperemos que no responda a intereses espurios más allá de la crítica. Quiero que ustedes sepan algo. Hemos hablado hoy de inteligencia generativa y hemos hablado de inteligencia, de analítica del lenguaje. ¿Saben cuándo se empezó a trabajar en esta materia de modo sistemático? El día que ustedes aceptaron que Google tratase sus datos para mejorar su experiencia. El día que ustedes, y de eso hace 20 años, aceptaron utilizar Gmail y que Google leyese todos sus mensajes para aprender. Cada vez que usaron un teclado en Android o en iOS. Cada vez que le dictaron a su teléfono móvil para que pasase a texto y después corrigieron los errores.
Así que no es ChatGPT el que está rompiendo nada. Simplemente ha encontrado un modelo rápido de generar datos a una velocidad brutal y eso ha preocupado mucho a mucha gente, también desde el punto de vista jurídico. Y tal vez no han sido cuidadosos en algunos aspectos jurídicos que deberían haber tratado con mayor detalle. Pero no piensen que de repente el mundo se va a acabar porque ChatGPT ha despegado de esta manera. Esto viene ocurriendo desde hace bastantes años. Y no les quiero hablar de cómo alguien les escuchaba al otro lado de Alexa, de Siri o de otros asistentes de voz. Por tanto, hay que tener en cuenta que vamos a un territorio en el que además todo aquello de lo que hemos estado hablando aquí hoy tiene un carácter fundamental desde un punto de vista de estrategia política y económica de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido fomentar la transformación digital desde su enfoque, que es un enfoque de derecho, un enfoque de Estado de Derecho, de garantía de los derechos, que de hecho huye incluso de la utilización de palabras que suenen mal. Es curioso, no encontrar en la legislación reciente la palabra data provider ni data broker. Lo llamamos data holder, que suena mejor, suena más europeo, y no parece que estás vendiendo datos. Es decir, hay una filosofía estratégica que pretende competir en el mundo de la inteligencia artificial desde un modo europeo de entenderla. Lo cual estará bien si los gestores de políticas públicas, la Autoridad Española de Protección de Datos, las futuras autoridades de inteligencia artificial, los Health Data Access Bodies, entienden cuál es su verdadero papel. Porque si entienden que su papel consiste en una hiperregulación restrictiva y no adecuada a las condiciones de tratamiento de los datos, conseguirán frenarnos. Y va a ser muy duro tener que escoger dentro de 5 años si el modelo predictivo, la herramienta para la diabetes, se la compramos a China porque China ya la ha hecho y nosotros andábamos discutiendo con los letrados de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid si podíamos hacer o no hacer algo. Porque esos mismos que hoy se rasgan las vestiduras comprarán la aplicación a China. Y esto es algo que me preocupa extraordinariamente. Pero perdonen, estoy derivando o estoy de algún modo yéndome por las ramas. Y es un reto para el país, en todas las áreas. Salud seguramente es la más visible, pero la transformación digital, la analítica de datos, es un reto para el país, para nuestra propia transformación. Al menos yo vengo de la Comunitat Valenciana. Si queremos dejar de ser constructores y camareros, igual tenemos que empezar a pensar seriamente en la transformación digital del país. Consecuencia para ello, nos enfrentamos a ecosistemas de tratamiento muy complejos. Les han enseñado varios. Se multiplican nuestras fuentes de información. El espacio europeo de datos de salud, y lo dice la futura norma, es un espacio que se hibrida. No hablamos solo de datos de salud. Medio ambiente, química, datos socioeconómicos, historias sociales. Es decir, es un entorno de hibridación. Múltiples fuentes, distintos orígenes, datos personales, datos no personales, muchos nodos de los que captar información. Además, es un entorno que se caracteriza por una apuesta por el empoderamiento del usuario. Lo que están viendo aquí va a existir y lo van a utilizar en la Comunidad de Extremadura. Se va a llamar Crane y va a ser un recomendador pensado para tratar de prestar asistencia, recomendaciones médicas, no va a ser una herramienta de diagnóstico, en regiones remotas. Es decir, en esos sitios donde tú ves a tu médico o a tu enfermera una vez cada mucho tiempo, o donde no hay recursos, y donde lo que nos han enseñado antes, por cierto, sobre la medición de glucosa, puede integrarse junto con otros datos que se están generando en la aplicación para dar recomendaciones en tiempo real a los pacientes que no pueden ver a su médico con la misma frecuencia que si vives en una gran ciudad. Pero una parte brutal o esencial de esta herramienta es el Consent Wallet, es decir, la herramienta que le va a permitir al sujeto ejercer un control material y tomar sus decisiones respecto de qué datos comparte o qué se está haciendo con ellos. Por tanto, siguiente cuestión, empoderamiento del usuario, empoderamiento del paciente. ¿Qué ocurre? Que nosotros diseñamos, y yo siempre parto del mismo planteamiento ético o ético-jurídico, nosotros ocupamos una posición de garante. Cuando diseñamos sistemas de información,
tan relevantes como los que afectan a la salud, nosotros no solo somos meros usuarios, no somos técnicos, hay personas detrás. Y eso nos obliga a fijar una posición ética y jurídica relevante que tenga en cuenta todos los riesgos a los que se someten esos datos, todos los beneficios. Y tenemos que tener ese enfoque basado en la garantía de los derechos en las personas para desarrollar y diseñar. Y además nos enfrentamos a la protección de datos. No les voy a dar una clase de protección de datos, pero les voy a señalar algo que es estratégico y que vendrá también en sede de conclusiones. El Reglamento General de Protección de Datos es una bitácora que se parece más a una norma ISO o a una ingeniería de procesos que a una norma jurídica estandarizada de las de no hagas esto. Sencillamente hay que seguirla. Verán, yo hoy estoy aquí en un sitio correcto. Es decir, esta sesión ha tenido una narrativa y está bien que yo cierre. Ahora bien, en el diseño de cualquier tratamiento de datos, incluidos los procesos de investigación, este es el peor sitio para mí. Yo debo estar desde el inicio. Porque si ustedes hablan conmigo en una fase avanzada de diseño, yo les voy a decir la mayor parte de las veces que no a casi todo. Y la pena es que si hubiésemos hablado en el minuto 1, yo les hubiese dicho cómo a casi todo también. Y esta es la primera lección aprendida en este curso. Tienen que confiar en su equipo. Abro un paréntesis. Su equipo también tiene que ser confiable. Cierro paréntesis. Tenemos, desgraciadamente, en mi mundo demasiadas personas que ven esto desde un sillón, que desconocen de qué le estás hablando, que son incapaces de dibujar un sistema o un flujo de información, que ante cualquier riesgo te dicen que no te escuchan. Es el tipo de gente con el que no hay que hablar demasiado, todo hay que decirlo. El problema es que en la administración pública a veces, con perdón, te los comes porque son los que están allí. También hay que reeducarse desde ese punto de vista. Hay que buscar el cómo, hay que buscar una estrategia de cumplimiento que sea funcional. Pero, insisto, yo les voy a decir pocas cosas valiosas, pero esta lo es. Si cualquiera de las personas que están en esta sala se atreven a diseñar su investigación pensando en protección de datos, fracasarán. ¿Y por qué le digo esto? Porque en cuanto mis colegas médicos, enfermeros, enfermeras, investigadores de cualquier tipo, se les pone en la cabeza la protección de datos, su primera tentación es decir, no, pero eso no se podrá hacer por protección de datos. Y esa es la antítesis del pensamiento creativo que exige la investigación. Uno aparca la protección de datos, diseña lo que quiere hacer y justo en ese momento, antes de hacer nada, se sienta con su soporte. ¿Por qué? Porque a pasar la tijera siempre estamos a tiempo. A decirte esto es ilegal, no te puedo ayudar, siempre estamos a tiempo. Pero si tú mismo o tú misma te autorrestringes porque piensas que el de protección de datos o el de soporte legal te va a decir que no, estás comportándote exactamente del modo contrario en el que a mí me enseñaron cuando hacía mi tesis doctoral. No funciona así. Por tanto, ojo, esto es una herramienta, es un soporte. Nos dice cómo hacer las cosas garantizando derechos, pero no tiene por qué prohibirnos nada. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un mercado interior de datos que apuesta por la reutilización, el empoderamiento del usuario, la protección y garantía de los derechos y regula los nuevos escenarios. Y para cada una de estas cosas hay una norma. No las voy a explicar todas. De hecho, las tenéis en pantalla, os van a pasar el PDF, pero para cada uno de estos aspectos hay una regulación. Pero se quiere generar un mercado de datos. La idea básica, y aquí hemos hablado de silos, es que no es posible que vivamos en un mundo binario en el que tenemos datos no personales. Bueno, eso se pueden usar. Datos personales. Uy, esto es un problema. Sí, no. No funciona así. Tenemos que generar mercados y entornos de intermediación que permitan usar los datos. ¿Y por qué mercados o entornos de intermediación? Por cosas que hemos visto en pantalla a lo largo de la sesión. Cuando mi predecesor hablaba de los Federated Data Space, lo que nos estaba diciendo es que si tú, a través de una intermediación de software, tratas datos en origen
con ciertos controles, con ciertas técnicas, differential privacy, multiparty computation, hay varios modos de hacerlo. Y a ti lo que te regresan son los resultados, tú no has podido descargar un solo dato, tú no has podido copiar un solo dato, los datos además se han recogido y tratado conforme a la legislación nacional, tú tienes un entorno seguro y confiable de tratamiento que te permite hacer cosas en el modelo europeo. Y por eso se quiere impulsar además regulatoriamente hablando. Y eso significa un cambio paradigmático, significa la reducción de silos, pero no solo desde la perspectiva del control de los datos por parte del propio hospital, también de la perspectiva de la apertura a los perfiles profesionales. Veréis, no sé si contar esta anécdota, pero sí, la voy a contar. Durante COVID, en una sesión sobre protección de datos, COVID y estas cosas, un ingeniero de la Politécnica de Madrid, quiero recordar, que estaba trabajando en analítica de imagen, me preguntaba que no podía acceder a datos, analítica de imagen de COVID, que tenía un problema, que cómo lo podía hacer. Y yo le dije, hágase amigo de un médico. ¿Por qué? Porque los canales de gestión, el conocimiento del ecosistema, el acceso al comité de ética, en ese mundo previo en el que vivimos, están muy estandarizados y son muy conocidos por los profesionales de la salud, pero son completamente ajenos a los demás profesionales. Solo en entornos multidisciplinares en los que te asocias en proyectos con gente del gremio, por decirlo así, accedes a datos con una cierta facilidad. Una cierta facilidad en algunos sistemas es esperar un año, todo hay que decirlo. Pero no va por ahí la legislación. La legislación va a decir que a un organismo de acceso a datos se puede dirigir cualquiera que acredite un interés legítimo para cualquiera de los fines secundarios establecidos. Y de una parrafada que va de la A a la I, la investigación en salud es solo un párrafo. Hay muchos más. Eso significa que en el futuro, a través de un organismo de acceso a datos, alguien que está trabajando en ingeniería de diseño de aplicaciones va a pedir datos de este hospital. Y no va a ser médico. O va a ser una pequeña y mediana empresa. Va a cambiar por completo el ecosistema tal y como lo conocemos. Y ello nos obliga a tener gobernanzas en muchos niveles. ¿De qué les quería yo hablar? Primero, nos aparece una capa adicional, que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Después hablaré de ella. Pero lo primero es cómo debe funcionar el diseño de cualquier entorno de tratamiento de datos para usos secundarios, teniendo en cuenta que tenemos que cumplir con la norma. Miren, esto es el modelo de protección de datos desde el diseño y por defecto de la Agencia Noruega de Protección de Datos. Este diseño era, este concreto era aplicado al diseño de software. Y eso es un ciclo básico de diseño, no tiene ningún misterio. Pero estos señores dijeron, miren, siempre empezamos con la toma de requerimientos a la hora de diseñar cualquier cosa, vamos a empezar de otra manera, vamos a empezar como aquí hoy. Vamos a empezar formando. Todo el equipo debe ser consciente de que existen unas necesidades éticas y jurídicas en aquello que vamos a hacer. No significa que seamos expertos en protección de datos, no significa que seamos expertos en cumplimiento normativo, sencillamente que sepamos que eso está en la ecuación. Que sepamos que hay profesionales que nos deberían ayudar. A partir de ahí, el cumplimiento normativo, vaya por Dios. Pues yo no estoy haciendo nada, ¿eh? A partir de ahí, ¿es táctil? Ah, sí, qué bien. Yo haciendo el tonto aquí. El cumplimiento normativo se inserta en cada fase del proceso. Es decir, lo van a ver cuando desarrollamos cualquier proyecto de investigación. Primero estamos estableciendo qué tipos de datos vamos a necesitar, cómo los vamos a tratar. Bueno, allí ya tiene que haber equipo jurídico. ¿Por qué? Porque hay cuestiones como decidir si los datos son de suficiente calidad, cómo va a ser el proceso de anonimización, qué riesgos vamos a asumir, que nos obligan a integrar en el equipo a la persona que nos ayuda. Y en cada fase, por una razón esencial, cualquiera que ha estado en un desarrollo de software o científico sabe que el pensamiento del ser humano es creativo y circular. Y que lo que yo dije el mes 1 puede haber cambiado el mes 6. Porque, bueno, mi cabeza ha seguido trabajando, he leído más bibliografía, el subconsciente ha ido a la suya. Un programador vio que había posibilidades adicionales. Y entonces el proyecto va mutando, va evolucionando. Si el equipo que me presta soporte no evoluciona conmigo,
lo que me dijeron en el mes 1 no sirve para el mes 6. Por tanto, tienen que incorporar ustedes diseño. Hay que tener en cuenta que además tenemos guidelines, tenemos materiales. En protección de datos, al menos la Agencia Española de Protección de Datos en esto, aunque es exigente, nos ha dado herramientas suficientes. Nos ha dado una guía genérica y una guía específica que se hicieron a requerimiento de equipos de investigación. Y por tanto, con estas guías vamos a encontrar no solo criterios, sino elementos que, al menos como ustedes ven en pantalla, yo he convertido en una checklist de comprobación, y me consta que la agencia también está haciendo su checklist de comprobación, de verificación, que nos sirva para el diseño. Pero además les he dicho que se incorpora una nueva capa ética, que es la ética de la inteligencia artificial. Bien, esto inicia como un grupo de trabajo en reflexión ética, pero ha derivado en una propuesta que ayer aprobó el Parlamento en su versión sobre regulación de la inteligencia artificial. No voy a opinar sobre ella porque no la he visto consolidada, pero sí les puedo contar su filosofía. La filosofía se parece a la del Reglamento General de Protección de Datos. Responde a la pregunta de ¿bajo qué condiciones debería desarrollar la inteligencia artificial para que sea respetuosa con los derechos humanos, para que garantice el control y la supervisión humana y ciertos principios y garantías? ¿Y cómo voy a hacer eso de modo que sea incluso un proceso certificable? A partir de aquí, y no lo he dicho, y desde un enfoque centrado en el riesgo. Por tanto, están intentando escribir otra norma ISO, por decirlo así. Pero van a disciplinar cómo funcionamos. Una de las cosas que a mí me preocupa, y ahora les daré unas pinceladas sobre este documento, es que esa aparición de nuevos modelos jurídicos y de nuevos modelos éticos debe alcanzar, entre comillas, a nuestro supervisor, que son los comités de ética. Y debo decirles que con no poca frecuencia, cuando yo reviso o colaboro en proyectos, o cuando me toca hacer de delegado de protección de datos, me enfrento a significativas carencias en las aprobaciones de los comités de ética. ¿Por qué razón? Yo tengo la intuición que en más de una ocasión los comités de ética aprueban los proyectos que se les presentan porque vienen en el formato prediseñado del propio comité. No, les hablo en serio, ¿eh? Vienen en el formato del comité, guardan sistemática, guardan coherencia, lo apruebo. Yo cuando trabajo en protección de datos en un proyecto de investigación me lo leo de arriba a abajo, cada página. Cada página. A veces incluso me toca buscar bibliografía para entender de qué narices me están hablando. Pero bueno, a mí me divierte, a mí me gusta la ciencia. Claro, cuando tú te encuentras proyectos aprobados por un comité de ética que, de acuerdo con la ley de protección de datos, necesitaban de una evaluación de impacto y que, por supuesto, no la proponen, te empiezas a preocupar. Y a veces con cosas más sencillas, cuando tú ves un proyecto en el que, y eso es cierto, en el que el investigador, en un entorno de inteligencia artificial además, informa a su comité de que, bueno, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas y uno de los criterios adicionales que vamos a implementar para garantizar los derechos del paciente es que se va a informar también al cuidador cuando las capacidades cognitivas se entiendan disminuidas. Oye, muy interesante, ¿y por qué en el consentimiento informado no has incluido un consentimiento por representación? Porque si tú asumes que parte de tu target, de tus sujetos de investigación, tienen las capacidades cognitivas disminuidas, seguramente no están en condiciones de realizar una manifestación de voluntad libre. ¿Cómo es posible que un proyecto de investigación pase la aprobación de un comité ético con esas condiciones? Ni siquiera hablamos de nada sofisticado. Bueno, pues a medida que hablamos de complejidad en Big Data y a medida que hablamos de complejidad en ética de la inteligencia artificial, las capacidades de verificación de esos comités deben especializarse. No pueden permitirse el lujo, entre otras cosas por una cuestión reputacional. En algunos de estos ejemplos yo he tenido problemas, como delegado de protección de datos, no diré de dónde, en los que el investigador, saben ustedes que en el mundo de la universidad hay plazas vinculadas, así que a uno le llegan investigaciones híbridas, que no solo pasan por el hospital, pasan por la universidad. El investigador piensa que puede hacer todo porque el comité de ética ha dado su aprobación. Y el delegado de protección de datos le dice que sí, hazlo si quieres en el hospital, pero aquí no vas a hacer ni media.
porque no cumples con protección de datos. Bueno, se arma una situación bastante complicada, pero lo cierto es que, ¿saben qué pasaría si el delegado de protección de datos no hiciera eso y trascendiese a los medios de comunicación que un comité de ética y un hospital ha desarrollado una investigación con datos sin cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Somos capaces de entender, no ya del efecto jurídico, que ese es obvio, sino del efecto devastador para la reputación de la investigación de ese hospital en el conjunto de la Unión Europea? Porque es que las resoluciones se publican y hay un servidor europeo que las indexa todas y la industria lo mira. Es decir, ¿somos capaces de entender eso? ¿Y qué pasa si eso sucede y es un proyecto financiado por la Unión Europea? EUCAIM son 32 millones. Y a la agencia, que todavía no se le ha ocurrido, se le ocurre notificar a la Comisión que ese proyecto, financiado con su dinero, ha incumplido el reglamento. ¿Es posible que los auditores de la Comisión autoricen los pagos? Sí. Perdonen que me ponga así de bruto, pero es muy importante entender lo que nos jugamos desde el punto de vista del cumplimiento normativo o de las repercusiones de lo que hacemos. Y como siempre me toca hacer el malo, con mucho dolor, porque yo soy muy buena gente, hago un poco el malo. En inteligencia artificial nos piden que sea lícita, que cumpla con las normas. Es mentira que no haya normas para la inteligencia artificial. Claro que hay normas. Las normas preexistentes se aplican. Vamos a ver, cuando una inteligencia artificial está sesgada, vulnera el artículo 14 de la Constitución, el derecho, la prohibición de discriminación. ¿O es que por prohibición de discriminación no viene nada para la IA? Hay un conjunto de normas que regulan relaciones humanas, que regulan cómo se causan daños, que aplica. Y alguien tiene que preocuparse de eso. Deben garantizarse valores éticos y debe ser robusta, debe ser confiable, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la seguridad. A partir de ahí, en ese documento que ustedes han visto y en el que no me tendré, se afirman una serie de valores: el respeto de la dignidad humana, de la libertad individual, preocupa la democracia y la justicia, y el Estado, la igualdad y el conjunto de derechos de los ciudadanos. Como vamos ya contra el reloj, yo lo que les quiero señalar es que hay una serie de principios que preocupan más que otros. Y sobre todo darles las pistas del contenido de ese documento y de dónde pueden encontrar herramientas. Una de las cuestiones que más preocupan a los expertos y a la regulación es el respeto de la autonomía humana. Un respeto que debe garantizarse en todos los procesos de la inteligencia artificial. Debe ya asegurarse durante el diseño. Y no solo estamos hablando de que alguien pueda apretar el botón del pánico, ese es un elemento esencial. Al final, y creo que Alejandro lo ha dicho y no ha sido el único, decide una persona. Oye, hay entornos donde no importa que no decida una persona. Si es un bot que me dice dónde puedo encontrar una página web, pues me da bastante igual. Pero cuando entramos en territorios complicados desde el punto de vista de la garantía de los derechos, al final la supervisión humana siempre tiene que estar. Y tiene que estar también en todas las fases de diseño, ¿eh? Cuando estás haciendo pruebas, cuando estás haciendo verificaciones. Y por otra parte, esa garantía, esa supervisión y control humanos también se proyecta sobre la propia autonomía del sujeto. Una de las cuestiones que tarde o temprano va a venir en la regulación va a ser que el sujeto tiene que saber si está interactuando o no con una inteligencia artificial, si las decisiones se están tomando a partir de lo que una inteligencia artificial está estableciendo y si quiere o no someterse a ese tipo de herramientas. Preocupa nuestra capacidad de responder, de garantizar que no vamos a causar daño, pero también de responder a los daños que podamos causar, de ser capaces de adaptar esa tecnología a las necesidades concretas que perseguimos, de garantizar que las personas puedan oponerse. Y lo que más preocupa ahora es el principio de explicabilidad, es la reina de esta cuestión. Miren, yo tengo una interpretación de este principio. Los sujetos o los expertos más extremos a la hora de enfocar esta materia requieren no solo de la mayor explicabilidad, sino de una transparencia radical del algoritmo. Lo cual puede parecer muy razonable, excepto cuando el algoritmo se asocia a un modelo de negocio en el que alguien ha invertido mucho tiempo y dinero. Otra cosa es que reivindicásemos la existencia de organismos de registro y supervisión de esos algoritmos que protejan también la creación intelectual. Pero con independencia de esto,
Lo cierto es que te enfrentas a veces a modelos que tienen no una explicabilidad absoluta, sino grados de explicabilidad. Y lo verdaderamente relevante es la gestión del riesgo. Pero oiga, esta inteligencia decide sobre la vida humana. Si decide sobre la vida humana, esto tiene que ser muy explicable. Pero si es para algo banal, el grado de explicabilidad, si lo correlacionamos con la gestión del riesgo, tendremos que modularlo. Y mientras tanto trabajar en que aprendamos a ver cómo lo hacemos explicable. Pero no podemos parar del todo. Bien, sobre todo tengan en cuenta que ese modelo del que yo les he hablado tiene a su vez un segundo documento donde cada uno de los criterios y principios se concretan en 7 dominios de control que a su vez pueden ser objeto de análisis de impacto ético. Y, si tienen mucha curiosidad, este también es un buen momento para hacer fotos, hay una herramienta que se ha desarrollado en un proyecto europeo que ha convertido esos principios en un sistema de autoanálisis. Es como el gestiona en protección de datos de la agencia. Tú llegas, es un sistema de checklist, yo hubiese preferido más un sistema basado en probabilidad de impacto, pero bueno, al menos es un sistema de checklist en el que para cada uno de los controles que ha establecido el grupo de expertos, tú marcas sí, no. Dentro de cada bloque el sistema, en función de tus noes o de tus síes, te pregunta qué medidas de remedio vas a adoptar, de modo que hace que pienses en cómo vas a gestionar ese riesgo que ha aparecido por el sí o el no al marcar en la checklist. Y al final del proceso, incluidas las medidas de remedio, te da un mapa de resultados con una serie de recomendaciones y un escenario de riesgo. Es una herramienta que ya han estandarizado, es bastante complicada, pero al menos te sirve como punto de referencia para este tipo de trabajos. Verán, todo esto que he explicado en, no sé, 15, 20 minutos, parece sencillo. Pero en realidad tú te enfrentas a esto. Esto va a ser Urkheim. Por cierto, se parece mucho a tu gráfico. Es decir, lo que ven ustedes en el centro es un nodo central que va a gestionar el sistema con un dashboard de aplicaciones, con un entorno de control. No va a ser un entorno abierto, va a ser un entorno cerrado. Cada usuario va a ser completamente trazable, cada acción en un dataset va a ser completamente trazable. Que por un lado va a participar con datos pseudonimizados en estudios observacionales, con distintos hospitales en toda la Unión Europea. Por otro lado, va a atacar a infraestructuras preexistentes o a datasets de hospitales en su entorno local, mediante federaciones de espacios de datos, y va a contemplar también un espacio de repositorio para aquellas entidades que quieran colaborar y que, sin embargo, carezcan de recursos computacionales o de almacenamiento. Esto implica un proceso de registro, implica tener muy bien documentados los datasets y sus características, implica tener una trazabilidad absoluta sobre los permisos que se te han concedido en cada país, implica un proceso de ingeniería jurídica que se traslada a la ingeniería del diseño y que exige de un esfuerzo significativo. Bueno, esto no lo he hecho solo para explicarles que yo sufro mucho, que también me divierto mucho, sino para que no solo los investigadores, sino el hospital, la fundación como tal, entienda que va a ser un operador más en el sistema y que debería empezar a pensar cómo va a hacer frente a esto. Lo digo en serio. ¿Por qué? Porque el nuevo espacio europeo de datos de salud, al que tú te referías, ya incorpora condiciones específicas para ser data holder. Titular de datos lo hemos traducido al castellano, todavía se entiende menos en castellano. Y esas condiciones son condiciones técnicas y de interoperabilidad. Y a día de hoy estamos trabajando todos con un ecosistema mental en el que nuestros sistemas son capaces de hacer analítica de datos, seguramente por el volumen de proyectos que gestionamos en un hospital. Pero cuando aparezca el espacio europeo de datos, nos están diciendo que a través de cualquier autoridad, de cualquier Health Data Access Body, nos pueden hacer peticiones para tratamientos transfronterizos desde cualquier país de la Unión Europea. Y les pregunto yo, ¿este hospital será capaz de garantizar condiciones de seguridad e interoperabilidad y de soportar no 3 proyectos, sino 20 proyectos concurrentes? ¿Va a soportar ese proceso o se va a caer?
Lo digo porque vamos a eso. ¿Y cuál será su nivel, cuál será su acuerdo de nivel de servicio? No aparecen los SLA en ninguna presentación que hacemos aquí. Pero tenemos que empezar a pensar en nuestros acuerdos de niveles de servicio, como si fuésemos cualquier otro proveedor. Por si queremos estar en una red de federación de tratamientos de datos, al otro lado alguien espera que nosotros funcionemos. Y a un señor en Suecia no le podemos decir que es que lo sentimos, que es que, ¿sabes? Es que es sábado y en el hospital la gente sí que está a 3 turnos, pero el soporte técnico no. Ya te esperas al lunes y eso. No funciona así. Por tanto, tendremos que empezar a pensar en todo lo que esto nos exige. También desde el punto de vista de la gobernanza. Es decir, a veces no solo se va a tratar, esto va a ser tened en cuenta que esto pretende ser una infraestructura europea y que por tanto va a tener que plantearse cuestiones que también se plantean a nivel local. Hace poco hemos tenido la suerte en el Hospital La Fe que finalmente solo ha costado 3 años. La Consellería haya aprobado un modelo de gobernanza en la gestión de datos que está aplicando el hospital y que seguramente se va a generalizar a todas las fundaciones de la Generalitat Valenciana, en la Comunitat Valenciana. Es un modelo en el que a través de una oficina de soporte todos los procesos de solicitud y acceso a datos están estandarizados. Y se genera un modelo de acompañamiento en el que el investigador, desde el minuto 1, va a tener a alguien que le ayude. El repositorio está diseñado, cumple con el Esquema Nacional de Seguridad. Ha sido objeto de una evaluación de impacto, lo que significa que cada proyecto de investigación solo se va a evaluar por la diferencia, por lo que lo singulariza, ahorro de costes, eficiencia, rapidez. Con un Data Access Committee, bueno, con una oficina de datos, en nuestro caso será un Data Access Committee, y con los debidos controles procedimentales y con un estudio bastante claro sobre los perfiles técnicos que hacen falta. No sé si es el mejor modo, pero es un modo. Es decir, no nos podemos enfrentar a un mundo tan sofisticado como este sin una gobernanza organizativa que le sea capaz de hacerle frente. Porque si no, lo único que hacemos es cargar en el investigador tareas que no le competen y además acabamos haciéndolo depender de un informe que dicta un letrado de no sé dónde, que jamás ha visto un proyecto de investigación y al que todo le parece súper arriesgado. Por tanto, esto nos obliga a cambiar. Aquí vamos a ir rápidos, no se lo voy a explicar, pero miren, todo este es nuestro proceso de trabajo y miren los paquetes de trabajo. Tenemos que saber, en este proyecto, qué ley aplica en cada país. ¿Sabían que las leyes no son iguales? Por cierto, tenemos la más competitiva de la Unión Europea. En ningún país tienen tantas capacidades de investigación con datos como en este. Tú te vas a Italia y le tienes que pedir una autorización al garante privacy para poder investigar con datos. Y te puedes encontrar con una cosa tan esotérica como que te digan cómo garantizarás el derecho a la protección de datos de los pacientes fallecidos. Que ya se te rompe algo dentro, se te rompe el alma y caes al suelo. En Alemania, al menos en algunos Länder, no creen en la anonimización, dicen que es imposible. Y no quieren compartir datos. En algunos limitan el acceso a datos por entidades comerciales cuando son datos del sector público. En Francia puedes analizar datos anonimizados en estudios retrospectivos bastante bien, pero para los prospectivos necesitas el consentimiento. Lo cual está bien cuando necesitas 800.000 historias clínicas. Este es el mundo. Bueno, pues nosotros tenemos una norma bastante ventajosa, la disposición adicional 17ª, que bajo condiciones de seguridad, ese modelo del que tú hablabas, está en la disposición adicional 17ª. Permite tratar datos pseudonimizados sin consentimiento. No anonimizados, pseudonimizados. Por tanto, tenemos que prepararnos para eso. Data Management Plan, los que hacemos proyectos europeos lo sabemos, pero es que esto debería aplicarse a cualquier proyecto. ¿Cómo voy a gestionar? ¿Cómo voy a manejar los datos? ¿Cómo los voy a generar? ¿Con qué calidad? ¿Con qué condiciones de reutilización? El aparataje jurídico. No os preocupéis de eso, es mi tarea, pero como podéis ver, hasta 9 elementos me salen. Hay que hacer evaluaciones de impacto en la protección de datos. Ahora ya no me hace caso. Hay que trabajar con todos los delegados de protección de datos de 79 partners. No sé cómo vamos a hacer. Hay que garantizar la seguridad y la ciberseguridad. Este es uno de los caballos de batalla, la anonimización. Y además es bastante preocupante. Tened en cuenta una cuestión. Las normas de la Unión Europea en esta materia, me refiero a
Reglamento General de Protección de Datos, Data Governance Act y el futuro Espacio Europeo de Datos de Salud dicen que el criterio de uso de los datos debe ser preferentemente el de anonimización, señalando que solo cuando no esté justificado o cuando se pueda justificar la pseudonimización se apostará por la pseudonimización. Pero no te dicen nada más. En la exposición de motivos del Espacio Europeo de Datos de Salud te dicen que hay que entender que en algunos casos, como los de las enfermedades raras, va a ser difícil anonimizar. Pero en ningún sitio pone negro sobre blanco, aunque alguna observación hemos hecho llegar, que debería normarse un supuesto de uso de datos pseudonimizados cuando en el marco de la investigación, realizado el esfuerzo de anonimización, el equipo de investigador justifique que la calidad de los datos obtenidos no es suficiente. Porque de eso nadie habla. Y eso concibiendo la anonimización desde una estrategia tradicional. Es decir, no sé si ustedes han trabajado en esta materia, yo me estoy volviendo loco con las imágenes en el proyecto en dos formatos distintos, porque evidentemente hay que primero ver la imagen en sí misma, no vaya a ser que al hospital se le ocurra incluir el número de historia clínica en la imagen de cada radiografía. Hay que atacar a las cabeceras y a los metadatos. Hay que asegurarse en función de las características de la imagen si no podría hacerse una reconstrucción facial. Y aún así tienes que tener garantías jurídicas porque nadie te dice que al otro lado alguien esté haciendo una captura de pantalla con algún sistema automático. Tienes que batallar con todo esto y es importante tenerlo en cuenta. Yo espero que cada vez más las herramientas de multiparty computation, de encriptación de datos y de differential privacy nos permitan trabajar contra datos reales con una interfaz que asegure que para nosotros sean anónimos. Hay que alinearse con las regulaciones, hay que cumplir con la ética de la inteligencia artificial. Dejen que vaya a las conclusiones. Y esto es muy interesante, espero que tengan noticias mías cuando llegue el momento. Y es que uno de los compromisos que hemos asumido en el proyecto, porque lo pidió la Comisión, es que vamos a hacer en España un ensayo de data altruismo. Es decir, vamos a hacer un ensayo a ver si somos capaces de captar datos con el consentimiento del paciente, de pacientes y de no pacientes. En el proyecto nadie quería, pero a mí la verdad es que me provocaba la cuestión, especialmente después de haberme pasado los últimos 5 años yendo de consejería en consejería con un proyecto así que nadie haya aceptado. Si no empezamos a recoger datos ya con consentimiento, nunca tendremos un volumen suficiente de datos. Por otra parte, la captación de datos tiene un problema en origen en el ámbito de la salud que no se ha investigado. Afortunadamente, nadie ha hecho un audit, pero entiéndanme, señor Martínez, tiene usted cáncer, quiere darme sus datos, firme aquí. Desde un punto de vista jurídico es un consentimiento nulo de pleno derecho. Literalmente. Pero tenemos que aprender también a cómo captar datos. Y tendremos que aprender no solo a cómo captar datos, sino a cómo fidelizar al paciente que ha compartido esos datos. Yo trataré de inspirarme en las organizaciones de donantes de sangre, aunque no creo que podamos regalar palomitas y bonos para ir al cine para todos, pero sí que es cierto que los mecanismos que ellos han generado de calidad, de atención, de agradecimiento al paciente, de contacto permanente pueden ser muy inspiradores. Pero va a haber que hacer esto. En un país como el nuestro, en el que además tenemos una ventaja competitiva, y es que nuestra ley dice que podemos captar el consentimiento para el tratamiento de datos en el ámbito de áreas de salud. En el resto de la Unión Europea solo lo permiten para investigaciones concretas. Abro paréntesis, en el resto de la Unión Europea están locos. Cierro paréntesis. ¿Por qué? ¿Porque garantiza mejor los derechos? No, porque si yo pretendo obtener el consentimiento del paciente para cada investigación, y ahora hay muchas, y a través de la aplicación de la comunidad autónoma cada 5 segundos le estoy pidiendo consentimiento para algo, hay una cosa que se llama fatiga del clic, y el paciente me enviará donde yo me sé con una enorme rapidez. Ahora, si yo le pido permiso, consentimiento, para investigar el cáncer o un determinado tipo de cáncer de un determinado órgano, me va a decir que sí. Y cuando no sé, cada 2 meses, 3 meses, reciba un SMS, un mensajito que le diga muchas gracias. Gracias a usted
hemos hecho 10 proyectos de investigación que usted, si quiere, puede ver en este link, 140 caracteres. Se sentirá feliz, estará contribuyendo al progreso de la ciencia y seguirá diciendo que sí. Tenemos que plantearnos estas cuestiones. Pero para acabar, porque yo quería compartir con ustedes, por cierto, pura cultura. Miren las categorías de datos que van a ser susceptibles de uso secundario. Es enorme. Es decir, pero no solo es esto. La regulación dice, ojo, hay que abrirse ya a integrar datos de otros espacios de datos. De hecho, ha habido una convocatoria reciente, hemos concurrido desde Incliva a una call reciente, en el que se propone experimentar cómo hibridar espacios de datos. Nosotros hemos concurrido con una propuesta de estudio sobre cáncer por contacto con fitosanitarios. Es decir, ya no solo se trata de estudiar los casos de cáncer, sino de combinarlos con datos respecto de los agentes químicos, de la exposición a los agentes químicos, de fuentes de datos sobre prevención de riesgos laborales. Es un enfoque muy distinto. De hecho, y esto se lo escuché yo, y debo citar la autoridad, al doctor Mayol hace muchos años, y me he quedado con la anécdota, en una sesión como esta, me dijo, tú estás equivocado. La categoría especial de datos de verdad, me dijo él, es el código postal. Y dije, ¿cómo el código postal, una categoría especial de datos? Después lo entendí. Y no con su ejemplo, sino con uno ya mío, se lo digo. El día que una compañía de seguros les pregunte dónde han vivido por periodos plurianuales con indicación del código postal a partir de su fecha de nacimiento, está calculando su riesgo cardiovascular, su riesgo de enfermedad pulmonar, su posibilidad de diabetes. Incluso podrá estimar si es usted una persona obesa o no. Porque ya que estamos aquí, nacido en Vallecas en el 69, que no es mi caso, y crecido aquí en los siguientes 15 años, significa haberse desarrollado en la zona, una de las zonas de España más contaminadas por metales pesados, la Nacional 3, en un entorno socioeconómico de crisis, con una alimentación seguramente basada en la ingesta de grasas de baja calidad y de carbohidratos. ¿No hace falta que les diga más? Y solo me pidieron el código postal. De ahí la importancia de tener metodología. Y como les decía antes, y ahora no quiere pasar, miren los fines. Los primeros 4 son de carácter público. Actividades en el ámbito de la salud pública, la salud laboral, vigilancia de la salud, apoyo a organismos del sector público, incluso economía de la salud, pensemos en ello, elaboración de estadísticas, actividades de educación o de enseñanza. Apartado E, investigación científica relacionada con el sector sanitario o asistencial. Pero vamos al F. Actividades de desarrollo e innovación de productos o servicios que contribuyan a la salud pública o a la seguridad social o garanticen niveles elevados de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, de los medicamentos o de los productos sanitarios. No solo farmaindustria, también desarrolladores de software. Entrenamiento y prueba de IA o prestación de asistencia sanitaria personalizada. Es decir, la apertura de nuestras bases de datos, de nuestra información, a múltiples sectores. La posibilidad de fertilización cruzada de distintas áreas de la ciencia. La hibridación de los equipos, se ha hablado hoy también de esto aquí, parece inevitable. Y esperemos que lo sea. Una última cuestión. A partir de todo esto que yo les he contado de una manera un tanto desagregada y coherente con un curso sobre una jornada sobre Big Data, tenemos que empezar a aprender que hay una serie de retos estratégicos en una organización como esta. La primera es tener clara la definición de roles, especialmente la que tiene que ver con las tareas que hace cada uno. Los investigadores deberían investigar. El soporte legal debería ser proactivo, conocedor del sector y buscador de soluciones. Y el comité de ética de alta calidad. Deberíamos tener una clara estructura procedimental, una clara estructura organizativa y también tecnológica. Esto es muy serio en ese sentido. Y por último, desde el punto de vista de los perfiles, una última recomendación. Si tenemos recursos y en nuestros grupos de investigación y en nuestros proyectos hay project managers, esa es la persona idónea
para asegurar condiciones de cumplimiento normativo. ¿Por qué tiene que ser un abogado? No. Porque conoce el proyecto de arriba abajo y porque va a ser el interlocutor esencial, entre otras cosas porque puede ser parte de su trabajo, a la hora de interactuar con el soporte legal y con el soporte tecnológico de la organización. Por tanto, una buena inversión. A mí cuando me dicen, oye, ¿quieres hacer un curso de protección de datos a todo el personal sanitario de un hospital? Mi respuesta es encantado, pero solo de cultura. Hombre, no, un curso bueno de 40 horas. No, solo los que hagan funciones de project manager. Solo a técnicos específicos que van a estar en la gestión del día a día y que deben tener capacidad de interlocución. ¿Por qué? Porque formar a los investigadores en un conocimiento profundísimo del derecho a la protección de datos, a mí me parece tirar el dinero, perder tiempo, malbaratar talento y generar una ansiedad absolutamente innecesaria. De verdad, si miran los vídeos de la cátedra, verán en una reciente actividad que hicimos en la sede de la Comisión Europea, podrán ver a un gran experto en hipertensión, al doctor Redón, dando una clase magistral de protección de datos. Eso no debería haber ocurrido jamás. Porque el doctor Redón debería dedicarse a lo suyo y no preocuparse por la protección de datos. Y dicho esto, creo que he terminado y quedo a su disposición. No sé cómo vamos de tiempo. Muchísimas gracias por esta visión tan pormenorizada. ¿Preguntas en la audiencia? ChatGPT tiene una pregunta. Bueno, mientras buscan y leen la pregunta de ChatGPT, debo decir que a 3 preguntas distintas ChatGPT me situó entre los 10 expertos en protección de datos importantes del país. O sea que ChatGPT me quiere, que lo sepa. Bueno, estaba previsto que yo iba a venir aquí a aprender mucho. No estaba previsto que lo iba a flipar tanto, la verdad. Muchas gracias por su intervención. Y a mí me gustaría, antes de hacer la pregunta, explicar un poquito la trampa. Si puede ser, nada, unos segunditos. Y una anécdota, pues que ilustra un poquito esta mini trampa que tengo yo con las preguntas. Esto ya sabéis que no lo he hecho por primera vez, y yo hace un mes o así pues tuve la oportunidad de hacerle una pregunta de ChatGPT al director comercial de la empresa Nvidia en Europa, ¿vale? Entonces, claro, todo esto yo lo tenía preparado, lo venía preparado de antes. Pero esa misma mañana surgió una noticia que decía que una serie de científicos internacionales habían hecho un comunicado advirtiendo de los peligros de la extinción humana por parte de la inteligencia artificial. Entonces, claro, yo pensé, esto tiene que ser muy importante meterlo. Entonces me fui corriendo a casa, volví a hablar con ChatGPT y le metí esa nueva información. Entonces me sacó una pregunta totalmente diferente. Esto me lleva a pensar si los datos que yo he recopilado de usted, por ejemplo, me he molestado en mirar un poco su historia, sus publicaciones, y yo he escogido esos datos. Quiero decir, la parte de la trampa es que hay algo de mí en aquí estas preguntas. Ya una introducción, factor. Entonces, mi pregunta es, ¿va a venir la policía a detenerme? Bueno, quiero pensar que los datos son públicos, yo he buscado en internet y que la pregunta pues tampoco va a ser tan terrible, ¿no? Sin embargo, el señor al que le pregunté, además es que me he acordado de él cuando ha dicho usted lo del botón del pánico, porque se lo pregunté. Al final le dije yo, esto es una parte mía, ¿existe un botón del pánico? Yo animo a que veáis la respuesta en internet porque tiene tela. Vale, bueno, pues voy a por la pregunta que considero que está más que respondida. Es más, toda la intervención es la respuesta a esta pregunta. Pero bueno, pues ya que la he hecho, pues aunque solo sea por curiosidad. Ricard, como director de la cátedra... Como director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft Universitat de Valencia, has estado en primera línea sobre los debates sobre la regulación normativa y ética de Data Science e inteligencia analítica en el ámbito sanitario. Le faltan comas. Una de las tensiones más significativas en este espacio se encuentra entre la utilidad potencial de los datos de salud para mejorar la atención médica y la necesidad de proteger la privacidad y los derechos de los pacientes, punto. En vista de los desarrollos recientes en la tecnología y la legislación, voy allá. ¿Cómo ves que esta tensión se resuelva en el futuro? ¿Y cómo podríamos equilibrar de manera efectiva la necesidad de innovación con la necesidad de protección de datos y ética?
Bueno, pues voy a decir algo que no he dicho aquí. Veréis, en el mundo en el que yo vivo, que es en el de la protección de datos, hemos vivido exactamente la misma evolución social, política y jurídica que en el resto de sectores. Y esto se caracteriza por tener una visión de lo jurídico y de lo social altamente individualista. Es decir, ¿por qué? Hombre, si estamos balanceando el bien común, el interés común, especialmente en situaciones de crisis como COVID, con el derecho a la protección de datos, y nos sale por encima el derecho a la protección de datos, es que algo va mal. Porque yo a mis estudiantes en segundo de Derecho les explico que no hay bien más preciado que la vida y la vida es el soporte del resto de los demás derechos. Así que si me sale en una ponderación de conflicto que mejor no compartir datos, y hablo en serio, de geolocalización para el cribado rápido o para la trazabilidad rápida de posibles contagios, en un contexto de seguridad, eso es más importante no hacerlo para garantizar el derecho a la protección de datos que tratar de establecer cortafuegos a una epidemia, es que algo estamos haciendo mal, algo se ha torcido, algo no tiene sentido ético y tampoco jurídico. Entonces tenemos que rebalancear nuestro modelo. ¿Qué significa rebalancear nuestro modelo? Primero, saber qué es lo realmente valioso. Segundo, lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos es, puedes hacerlo con la condición de que existan garantías. Ahí es donde está la cuestión. ¿Con qué garantías vamos a hacer esto? Si nosotros somos capaces de diseñar escenarios de investigación con plenas garantías de los derechos de los pacientes, asegurando que al que se desvíe 1 milímetro le va a caer el pelo, entonces, igual sí que lo conseguimos. Este es uno de los factores. ¿Cómo interpretamos la norma? Y el hecho de que quien tiene que hacerlo esté más pendiente del titular de medios de comunicación. Los medios de comunicación recogieron esto. El artículo que yo escribí en El País, criticando precisamente ese manifiesto y su carácter hipócrita, pues ha tenido menos visibilidad. ¿Por qué? Porque hubiera vendido más un artículo incendiario de Ricard Martínez diciendo van a acabar con nuestra vida y con nuestra privacidad. Cosa muy habitual en los expertos en protección de datos. El mundo se va a acabar, todo es terrible. Vale, ¿y cómo lo resuelves? No hay respuesta a cómo lo resuelvo. Otro es el papel de los reguladores, de las autoridades de protección de datos. El problema esencial es que lo que las autoridades hacen define mucho lo que nuestros gabinetes jurídicos van a pensar. Y entonces, de repente, nuestros gabinetes jurídicos piensan antes en protegerse que en encontrar soluciones. Y los reguladores, y lo he criticado mucho en público, para mi desgracia, son autoritativos. Tienen un enfoque de arriba a abajo. Oiga, no. ¿Usted quiere hacer una guía sobre cómo se hacen las cosas? Fantástico, hágala. Usted hace el borrador, va a hablar con el sector, se entera de qué problemas hay, de por qué a lo mejor esa modo de hacer las cosas no va a ser aplicable y este otro modo que le propone el sector sí. Y cuando encuentre ese punto de transición consensuado con el sector, publique la guía. Pero no haga informes desde un sillón. Es que no hace nada, y es una anécdota y acabo aquí, se supo ayer, en LinkedIn proliferó un informe de la Agencia Española de Protección de Datos. Resulta que la Agencia Española de Protección de Datos hace unos meses hace un informe. ¿Han oído hablar de la ley que regula los canales de denuncias internas? Pues es una ley que va a permitir que en todas las organizaciones haya un canal donde tú puedas anónimamente denunciar una irregularidad. En esa ley, la agencia hizo una teorización en el anteproyecto sobre quién era el responsable del tratamiento. Resultado, el legislador, que yo creo que se volvió loco, le hizo caso y puso en la ley que el responsable del tratamiento será el órgano de gobierno de la institución. Claro, entre otros, yo escribí un artículo diciendo, ¿a quién se le ocurre poner de responsable de un sistema de denuncias al Consejo de Administración? En cuanto uno vaya al sistema a escribir algo y le digan que el responsable de esto es el Consejo de Administración, va a echar a correr. Es decir, si alguien debería tener prohibido acceder a un sistema de denuncias internas, es el Consejo de Administración. Claro, pues ayer publicaron un informe a petición de alguien diciendo, bueno, es que igual no lo hicimos bien, debería entenderse en sentido amplio. Hombre, pero antes de hacer el informe sobre la ley
y hacer una teoría sobre algo, ¿por qué no os enterasteis de cómo funciona la gestión de las denuncias internas? Porque si hubieses molestado en saber cómo se gestionan las denuncias internas, jamás se os habría ocurrido escribir eso. Este es el segundo gran hándicap. Tener organismos reguladores que no entiendan bien su tarea. Y ojo, que no os he querido asustar. Tenemos a la Autoridad de Protección de Datos. Vamos a tener a los Health Data Access Body. Vamos a tener también en esa ley un organismo de supervisión adicional en el ámbito del control. Vamos a tener organismos de supervisión en la norma de inteligencia artificial. Y hay organismos de supervisión en Data Governance Act. O sea, para aburrirse. Entonces, o eso lo dimensionan bien o conseguirán frenarnos. Y hay un último problema en esto. Lo hemos comentado en el café, medio en broma, medio en serio. Y acabo ya. Cuando tengamos todo este aparataje y no podamos hacer nada, y dentro de 5 años venga una empresa china a vendernos la mejor herramienta del mundo para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, ¿la compraremos? Porque yo intuyo que la respuesta es sí, la compraremos. Y la compraremos porque nosotros mismos nos frenamos para desarrollarla. Y a mí me daría mucha pena que eso pase. Muchísimas gracias. Solo una pregunta. Hemos hablado mucho de datos, pero hay a mí un tema que me resulta especialmente importante y que va a ser nuevo. Es decir, cuando apliquemos inteligencia artificial van a surgir nuevos dilemas éticos y morales. Es decir, vamos a buscar cosas y nos surgirán dilemas éticos que no están regulados. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? ¿Y quién va a regular al que regula? Que es otro problema. Porque como estabas comentando, había un regulador que ha establecido una norma que puede ser o no acertada, y que esto está sujeto a que haya intereses económicos y no económicos. Una de las observaciones que a través de los canales oportunos, por ejemplo, yo he hecho llegar, es que la propia dinámica de una analítica de datos que no es necesariamente causal, sino que puede ser correlacional, puede dar lugar a un dilema no ya ético, sino incluso jurídico. Y es que es el mismo que el que comentaba Alejandro con la reutilización de fármacos. Bueno, es que yo pasé por un comité de ética, planteé unas cuestiones, dimensioné un cumplimiento normativo y ahora que tengo los resultados, resulta que esto me vale para finalidades que yo no preví, que tiene otros usos. Bueno, pues mi propuesta es que en tales casos tendremos que empezar... Bueno, me ha resultado esto. Bien, oye, vamos a ver si son lícitos. Oye, parece que son lícitos. Vamos a ver si son compatibles. Y vamos a ver si podemos reandar el camino no renunciando a esto. Solo cuando esos resultados sean manifiestamente ilícitos, gravosos, dañosos, podré plantearme. Pero tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a reutilizar los hallazgos incidentales que tengan valor científico. Y esto el legislador, que no lo ha previsto, lo tendría que pensar, lo tendría que prever, porque es una posibilidad que cualquiera que trabaje en esto sabe que existe. Por tanto, bueno, yo creo que se podrían diseñar procedimientos de curación de esto. Es decir, hemos hallado esto, vale, notificación al comité de ética. ¿Es necesario notificar a los pacientes porque sí los tenemos identificados? Notificación a los pacientes. Deberíamos ser capaces de gestionar esto, porque si no, cometeremos errores. Pues muchísimas gracias por esta excelente presentación y con esta ponencia vamos a dar por terminadas las jornadas.